Qué bueno encontrarnos de nuevo en su programa, Una Pausa en el Camino. Este es un espacio especial que ha sido diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Yo soy Daniel Ospina, pastor de la Iglesia Adventista en la Universidad en Colombia, y este día me acompaña gustosamente mi querido pastor Luis Ángel Peña. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Daniel. Vamos a hacer una corta oración y pedimos la bendición por este segmento. Padre Todopoderoso, bendice el estudio de tu palabra esta mañana. Bendice a todos los amigos que están conectados con nosotros y por favor, enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad aquí para luego poderte adorar por toda la eternidad. Oramos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pastor Luis Ángel, estudio de la Biblia y la comunión. La vida de los apóstoles fue un ejemplo de vida. Y la iglesia primitiva, especialmente el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 11 dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles eran las características de la adoración de la gente en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles compartieron? ¿Qué hizo que esa iglesia estuviera tan unida? ¿Qué elementos había en la adoración? Y habían unos elementos muy importantes que nosotros tenemos que recuperar hoy, porque pasarlos por alto es perdernos una bendición muy grande. En primer lugar, ellos vivían en comunidad, estaban juntos. Y yo veo en las Escrituras que lo hacían porque todos estaban felices. Jesús había recién partido para el cielo, tenían una misión que cumplir, era una iglesia encendida, prendida, porque Jesús prometió volver y tenemos que estar juntos. Y cuando uno está contagiado con eso, uno quiere estar con aquellos que están igual a uno porque se enciende más. Entonces estaban en comunidad, estudiaban la Biblia, la doctrina de los apóstoles, o sea, la verdad bíblica. No se distraían con otras cosas de segunda, tercera mano. Era lo que estaba escrito, la palabra, lo revelado, lo que estaba ya planteado desde siglos. Compartían ese estudio. La oración era importante. Y partían el pan, o sea, compartían. Donde hay alimento, pastor, hay fiesta. Cuando uno abre la nevera, la heladera, el refrigerador y está lleno, uno, ¿qué siente? Alivio en el estómago, ¿verdad? Pero cuando la nevera está vacía, uno se preocupa. Y está a fin de mes y no te han pagado, o la quincena no ha llegado. Pero si está llena la nevera y podemos compartir con otros y hacer un picnic y visitarnos y contarnos y cómo nos fue en la semana, eso hacía la iglesia primitiva. Y de esa manera estaban más unidos. Porque no es solamente que yo crea en el verdadero Dios, adore al verdadero Dios, tengo un estilo de vida de adoración, de obediencia constante, de domingo a sábado, los 7 días de la semana, sino que ahora yo necesito compartir con otro, porque somos seres sociales, Dios nos hizo así, y la adoración, para que sea una adoración verdadera, completa, integral en mi vida, debe ser compartida con otro. Entonces, estudio de la Biblia, compartir en comunidad, o sea, la doctrina de los apóstoles, compartir en comunidad, el partimiento del pan y la oración. Esas 4 actividades, esa era la atmósfera que distinguía a la iglesia primitiva y que la llevó a estar unida en la adoración. Era un conjunto de cosas, eran varias cosas, no era una sola, pero como parte céntrica estaba el estudio de la palabra del Señor. Y quiero hacer hincapié en esto, pastor, porque hoy en día uno se encuentra con personas que consideran, no, es que en la adoración hay que dedicar mucho más tiempo al canto que a la lectura de la Biblia. O me voy a otro plano y es el siguiente, hay personas que dicen, no, es que hay que hacerle caso a todo lo que mi pastor diga, porque el pastor recibe revelación directa de parte de Dios cuando realmente tenemos la palabra profética más segura y ella debería ser el centro. ¿No es la Biblia el centro para este tiempo final, la guía y práctica para nuestras vidas? La Biblia, pastor, es central en la adoración. Y hay que, digamos, en cómo lo hacía la iglesia primitiva, de esos 4 elementos la Biblia sobresale. Porque sin la guía, la palabra, la lumbrera,
estamos perdidos. Podríamos adoptar cualquier otra creencia o porque tenemos pedazos de la Biblia, pero no la verdad completa. Entonces, hoy en día podemos caer en el error, sinceramente o a propósito, de quedarnos en las formas. Tienes que adorar de esta manera, sentado, no te puedes arrodillar, o arrodillado, no te puedes sentar, tienes que cantar en este tono, tienes que ir a tal lugar, hablar con tal persona, creer de esta manera, todo lo que dice esta persona, pero no ir a la fuente principal. Un encuentro con la Biblia, personal, diario, profundo. Ese es el fondo, lo esencial, lo que está en el corazón de la adoración. Pero si yo bebo de segundas, terceras, cuartas fuentes y me quedo solamente en la forma, las formas van y vienen. No se trata de una forma o de una moda, se trata de ir a la fuente original, entrar en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios y saber lo que Él de primera mano me está diciendo. Eso es súper importante. Qué rico tener la mente de Cristo, llegar a pensar como Él, entender como Él lo dice. Pero Pastor Luis Ángel, para este tiempo final, viene una cantidad de engaños y de falsificaciones que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué decirle a nuestros amigos? ¿Cómo aprender más Biblia? ¿Cómo centrarnos más en ella? ¿Cómo poder guardar y grabar para no ser engañados en este tiempo final? Sí, varias cosas podemos hacer. A manera de ejemplo quiero contar algunas cosas. La primera es que nosotros tenemos que reconocernos como seres sociales. O sea, si Dios se siente solo, por decirlo de alguna manera, y quiere estar constantemente con nosotros, Dios nos hizo así también. Compartir con otras personas que tengan también la misma necesidad, hambre de la palabra de Dios, que quieran encontrarle sentido a su vida y crean en la palabra como que allí hay una respuesta para eso. Compartir con otros. Pero en ese compartir con otros no es sentarnos a leer la Biblia y nada más de corrido, sino hacer otras cosas en el medio. Dios nos dio la capacidad de memorizar versículos de la Biblia. Tener una palabra constante mientras yo voy caminando por la calle, mientras estoy trabajando. Un versículo que me gustó. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De quién temeré? De nada. Jesús es mi luz y mi salvación. Y tantos versículos lindos en la Biblia que son promesas. Mientras voy caminando, estoy haciendo los oficios de la casa, pegar algo en la nevera. Si estoy allí, las señoras de la casa que están allí con las cuestiones del hogar. Si tengo, por ejemplo, un cuadro, me gusta pintar, por ejemplo. Hay cuadros muy lindos en la Biblia. Yo puedo pintar un cuadro y colocarlo allí en mi habitación, en mi pieza, que me recuerda ese pastor que carga la oveja, o ese camino ancho, el camino angosto. Tenemos que conocer nuestras necesidades y cómo me habla Dios. Y son recursos muy didácticos que nos ayudan a llegar a eso. De hacer una llamada telefónica, preguntar. Muchas veces no crecemos y no entendemos la Biblia porque no preguntamos, nos da miedo, vergüenza. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo se te ocurre preguntar eso? Hay que preguntar. Y allí vamos a ir encontrando respuestas en la palabra de Dios. Me gusta mucho hacer hincapié en este día que la adoración de la Iglesia Apostólica estaba centrada en la Biblia, pero que era un compendio de cosas. Qué rico, pastor, que nuestras iglesias se acostumbraran a reunirse el sábado después del culto para compartir el pan, sí. Que pudiéramos reunirnos para orar, que pudiéramos ir juntos a atender a alguien que esté necesitado. Entonces se haría práctica la palabra, porque podemos caer en el otro error de que yo sé mucho y me lo guardo para mí, pero no le está sirviendo a nadie. ¿Cómo hacer hincapié con nuestros hermanos y amigos en este día para decirles, ok, por favor, comamos el pan de vida, pero por favor compartamos esa delicia con otros? Dar de lo que tenemos, dividirnos, multiplicarnos en otros, no guardarnos para sí, porque el reino de los cielos avanza y crece de esa manera. Nosotros somos cartas leídas, no es lo que decimos sino lo que hacemos, contagiar a otros con eso que ya vivimos, ir a contarlo, ir a transmitirlo, visitar a aquel que no lo entiende, no lo quiere, no lo cree, e intervenir en la vida de una persona, interceptar su soledad para llenarla de la compañía de Jesús. Gracias, pastor, por su compañía. Creo que hemos pasado una lección hermosa. Mañana tenemos nuestro último segmento. Estaremos compartiendo con ustedes el tema, el partimiento del pan y la oración. Hasta entonces, los esperamos.